Ahora. Bueno, buenos días. Muchas Listo. gracias a los que nos acompañan por Zoom y por redes sociales en Facebook. Estamos en el segundo día del track empresarial. El día de hoy vamos a tener a dos expositores muy buenos de la industria. Primero va a estar Jorge Pérez Colín. Su pasión es ofrecer ayuda a las empresas, ejecutivos y empresarios a abordar preguntas de negocio a través de un análisis pragmático y estratégico, enmarcando el Advanced Analytics y Machine Learning. Actualmente es socio director de Business Data Scientists, la primera firma en México en 2009, desde 2009, dedicada por completo a ayudar a las empresas regionales a mejorar sus procesos de decisión basados en datos, utilizando la analítica avanzada al Big Data. Fue partner de IBM liderando el área de Cognitive Business Decisions para IBM México. Ocupó el cargo de CIO para el IPADE y es profesor en turno económico por más de 13 años. Asimismo, se ha desempeñado como director para Accenture desde 2015 a 2019. Continúa participando en la Escuela de Negocios del IPADE como conferencista invitado y en el ITAM como profesor de maestría en ciencia de datos. Imparte conferencias sobre analítica avanzada e inteligencia artificial en la implementación en las organizaciones. Lo bueno es que hoy lo tenemos aquí. Muchas gracias, Jorge. Un placer tenerte en este panel. Por favor, si quieres mostrar tu presentación. Gracias, Leobardo, y gracias a los organizadores del evento. La verdad es que es para mí un honor estar con ustedes. Y nada más un poquito para achicar el proceso, estamos en tiempo, ¿verdad? Tengo aproximadamente 35 minutos para mi presentación y si es así, pues avancemos. Ahora, un poco para dar contexto acerca de la empresa que dirijo, un poco para darle más contexto a mi presentación. Como ya le bien lo decía Leobardo, tenemos de 11 años de experiencia en analítica avanzada aplicada a las empresas. Y esto empezó, la verdad es que con un compañero del IPADE, donde pues, nos unía, por un lado, nuestro gusto por la econometría y por otro lado, la parte del gusto por la tecnología. Y entonces fundamos en ese entonces Business Data Scientist, en ese momento con otro nombre. Y afortunadamente fuimos incubados por una empresa que nos permitió tener casos de negocio muy relevantes en retail, en empresas de consumo, en gobierno, telecomunicaciones, banca, entre otras cosas. Y lo que hacemos desde entonces es unir digamos, el flujo de los datos, desde los datos hasta la ejecución y pasando obviamente por la parte de los análisis y de la analítica avanzada. Hoy también complementada, yo tengo unos años para acá, con toda el boom de machine learning y de la utilización de este tipo de técnicas o algoritmia para pues contestar esas preguntas de negocio como lo pusimos, ¿no? Y sobre todo ahora muy dedicados en la parte de incorporarlo dentro de las organizaciones a través pues, de saber que viven dentro de un ecosistema tecnológico. Ahora, quiero contarles una anécdota. Hace ya varios años, cuando empezábamos esta empresa, fuimos llamados por una empresa que se dedicaba, se dedica a tener y operar cafeterías. Y el caso incluso es muy bonito porque siendo el franquiciatario maestro, pues en la renovación de esta franquicia maestra, pues se le exigió que cumpliera con el plan de aperturas de las sucursales, porque en ese entonces tenía unas 250 sucursales, tenía un plan y un compromiso de abrir hasta 500 sucursales, 450, pero lo que le sucedía a ese retail en ese momento, lo que le sucede a muchas empresas de retail, es decir, cada nueva tienda que se abre después de cierto número genera un número de ventas menor al promedio de las anteriores. Y esto se debe a los clásicos procesos de saturación. Y cuando estás hablando, por ejemplo, en términos de los posibles lugares de apertura para un retail cualquiera en México, si tomas en cuenta las áreas geográficas básicas urbanas, estás hablando de más de 25,000 zonas donde requieres hacer un análisis. Bueno, esta empresa nos requirió ayuda, le hicimos un modelo de localización predictiva muy certero, demostramos que la eficiencia del modelo le bajamos como unos 20 puntos porcentuales en términos de MAPE y generábamos también
alcanzar, digamos, que sus tiendas alcanzaran el éxito deseado por los accionistas, mejorándolo casi en 15 puntos porcentuales. Ahora, hicimos un muy buen modelo, lo entregamos, lo dimos, nos felicitaron y pues bueno, dejamos un poco al cliente que lo operara. Meses después regresamos a ver al cliente y le preguntamos que cómo le iba, y parte de lo que nos comentó es que pues el sistema, el programa, empezaron a tener algunas dificultades porque no había quien le diera mantenimiento en términos del modelo. Y lo que fue peor es que después de algunos otros meses cambiaron de director y llegó un nuevo director diciendo, oye, yo no creo en los modelos analíticos y vamos a escoger localizaciones, pues como siempre hemos hecho en base a nuestra experiencia. Entonces, esto nos generó, la verdad, una crisis importante como empresa, porque lo que nosotros nos dijimos, oye, si no somos capaces de hacer que esta nueva capacidad tan útil sea utilizada eficientemente por la empresa, pues entonces no tenemos pues mucho futuro. Y esto un poco me da la viñeta y la oportunidad de dar la introducción a este tema, porque sabemos que hoy por hoy en el mercado muchas empresas han incorporado la ciencia de datos de una manera muy entusiasta. A recientes años para acá también las empresas están muy entusiasmadas en incorporar pues todas las promesas que la inteligencia artificial está ofreciendo. Pero la verdad es que pocas organizaciones saben cómo convertir la ciencia de datos o la inteligencia artificial en una capacidad organizacional exitosa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, lo que nos referimos es que pocas empresas son capaces de articular sus procesos, su gente, su tecnología, de tal manera que le puedan sacar realmente provecho a lo que la ciencia de datos y la inteligencia artificial ofrece. Entonces, como herramienta de solución, que tenemos la experiencia de hacerlo y eso lo hemos hecho exitosamente en empresas de gran envergadura, es generar un modelo operativo que le permita a las organizaciones articular entonces estas capacidades para poder aprovechar eficientemente la analítica avanzada y la ciencia de datos. Entonces, la plática de hoy es cómo poner un modelo operativo que entonces le permitan a las empresas realmente alcanzar sus objetivos. Y aquí voy a tomar un quote de Christian Ioannidis, que dice que son muchas las empresas que creen que sus operaciones funcionan de determinada forma cuando en realidad lo están haciendo de forma completamente distinta. Insisto, ¿no? Nosotros creíamos que con el modelo de localización predictiva tan eficiente, pues esta empresa o esta organización iba a funcionar de esa manera y iba a poner sus recursos de una manera mucho más eficiente. Pero la verdad es que esto es muy complicado. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Y nuestra experiencia, incluso una experiencia muy particular también, porque a mí me ha tocado liderar estos proyectos, es articular un modelo operativo. Quisiera empezar por la parte del centro de este modelo operativo, porque quizás para muchos de los asistentes a esta reunión, pues les sea familiar el modelo Cross Industry Standard Process for Data Mining, el famoso CRISP. Para los que recuerdan, utilizan este modelo, saben que este modelo parte no de los datos, sino parte de un entendimiento del negocio. Es decir, el científico de datos y ahora el ingeniero de inteligencia artificial genera valor para la organización en la medida que puede tener un entendimiento específico sobre el negocio, ¿no? Porque siempre es el inicio de cualquier proceso estadístico. Ahora, ¿qué se necesita para entender el negocio? Pues lo que se necesita es saber cuál es la estrategia corporativa y también cuál es la cultura en la que se basa esta estrategia, ¿no? Lo que el modelo operativo requiere es entender qué oportunidades estratégicas se está persiguiendo la organización donde estamos trabajando, cuáles son las capacidades de organizaciones clave, por ejemplo, gente, tecnologías, proceso, y también cuál es la cultura que facilita la estrategia. Veamos, en términos de oportunidades, normalmente una empresa, digamos, con fines de lucro, está buscando ganar algún mercado, ganar algún segmento de clientes o ganar específicamente un cliente. Lo que busca es monetizar estas oportunidades y para lograrlo, lo que necesita es generar entonces capacidades en términos de habilidades de las personas,
tecnologías alineadas y procesos para que este fit entre las oportunidades que está persiguiendo y las capacidades que la organización pueda formular, exista un fit que esto es lo que realmente genera dinero. O sea, cualquier capacidad que no está alineada a la oportunidad genera desperdicio, cualquier capacidad que está alineada a la oportunidad genera valor. Ahora, esto no funciona en el vacío porque las organizaciones son, al fin y al cabo, organizaciones humanas y estas son muy dependientes de la cultura. La cultura, como se entiende, normalmente se entiende como creencias y valores. Y aquí es bien importante, un poco por la anécdota que les contábamos con este nuevo director que llegó, él no cree o no creía en los modelos. Entonces, en términos de ciencia de datos, hay que ver que requiere realmente de que las personas que están operando dentro de las personas asuma, crea, tenga que el valor de la ciencia efectivamente produce algo en beneficio de la organización. Si no tiene esa creencia, si la creencia es que puede más la experiencia que la ciencia, y no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pues entonces corremos un gran riesgo de que estas capacidades pues no sean unas capacidades organizacionales. Y luego también es importante dentro de la cultura es que cualquier cultura genera también premios y castigos. Y un poco como les digo a la gente de mi equipo cuando está viendo a un cliente, le digo, oye, ve en este cliente cuál es el premio o el castigo, es decir, cómo le vamos a ayudar por medio de la analítica avanzada del machine learning para que esa persona gane un premio, ya sea un bono, o que evada un castigo, que puede ser que lo corran porque no está llegando a los objetivos de negocio, ¿no? Y en ese sentido, los indicadores de negocio están alineados con los premios y castigos de cualquier organización. ¿A qué nos referimos con estos, digamos, incentivos o estos indicadores? Para mí es muy ilustrativo pensar en esos indicadores como aquellos, por ejemplo, tableros de control, balance scorecard, incluso también las aplicaciones operativas de gestión, que lo que nos permite es entonces mapear qué resultados de negocio deseamos alcanzar, cómo cuantificarlos, qué significado tienen en términos de la estrategia. Y si me permite también ser muy llano, estos resultados deben de ser cuantitativos. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos de suyo pues es cuantitativa, requiere entonces una contrastación. Y la verdad es que en ese sentido, en términos de negocio, es muy sencillo. Es decir, cómo este modelo o cómo esta operación o cómo esta articulación de tecnología realmente me está ayudando a mejorar ingresos, a disminuir mis costos o a reducir ingresos. En términos igual muy llaneros, es como la abarrote, es vender más caro, comprar más barato y cuidar la caja de que no salga corriendo, ¿no? Ahora, esto requiere también su disciplina en términos, por ejemplo, de establecer estos indicadores, ya sea SMART, que seguramente le conocen, que sea medible, que tenga un tiempo, que sea asignable a alguien, pero también que sea MESE, es decir, que sean mutuamente excluyentes cada uno de estos indicadores y colectivamente exhaustivos para que nos dé la claridad efectivamente de qué es lo que queremos modificar. Y quizás una de las cosas más importantes hoy en día es que tecnológicamente esté integrado. Ahora, una vez que entonces vemos esta parte de los indicadores, podemos entrar a la parte del gobierno, porque algunas veces el que hagamos una iniciativa no quiere decir que va a funcionar en toda la organización. Y en ese sentido tenemos que saber en qué tipo de organización estamos trabajando y cómo se organiza en términos del gobierno, por ejemplo, de las iniciativas analíticas o incluso también tecnológicas. Existe, digamos, un solo centro de excelencia donde está concentrado todo, o todo está disperso en diferentes áreas dentro de la empresa y cada quien hace el modelo que quiere o integra los datos que quiere, o existe una alineación entre cada una de estas diferentes extremos y hay cooperación entre los dos, ¿no? Entonces, elegir también el tipo de estructura que se tienen y qué hace quién es muy importante y siempre hay un trade-off entre tener mucho control a través de un área específica dedicada solamente como esto, o permitir que áreas dentro de la organización desarrollen sus propias habilidades y a esto es a lo que llamamos nosotros un modelo más subsidiario, en el sentido de que lo vaya ocupando. Ahora, este modelo entonces tiene que ser articulado por medio de talento. Y pensemos en un Dream Team. En un Dream Team tendríamos no solamente científicos de datos, no solamente ingenieros de datos que nos permiten articular y proporcionar esto, sino también tendríamos, por ejemplo,
ya los ingenieros o los ingenieros en sistemas computacionales que nos permiten articular ya los sistemas de inteligencia artificial, o incluso también lo que se ha dado llamada en la industria como estos business translators o data AI translator, que nos permiten articular los módulos en sentido de negocio. Y quizás también muy importante, y yo siempre hago énfasis, la parte de la visualización de datos, porque la visualización de datos no solamente nos permite encontrar cosas que no veíamos en otras técnicas, sino que permiten hacer mucho más plástico para personas que no tienen una disciplina, digamos, más ingenieril o más científica para entender los datos. Este Dream Team, pues hay que habilitarlo, ¿no? ¿Cuánto talento necesitamos? ¿De qué tipo? ¿Qué funciones debe tener? Y en ese sentido debe estar articulado. Ahora, como les decía, regresando al Cross Industry Standard Process for Data Mining, una vez que entendemos el negocio, pues también hay que preparar y entender los datos. Y en ese sentido, el modelo operativo debe de ser congruente y debe de ser muy claro en mapear cuáles son los datos que están disponibles o cuáles son los datos que son accesibles, es decir, que a lo mejor no están en este momento disponibles para la empresa, pero puede acceder fácilmente. Por ejemplo, datos del INEGI. A lo mejor la empresa no está utilizando datos del INEGI, pero estos datos son sumamente accesibles, son gratuitos, son muy granulares, tienen mucha historia, son muy útiles, ¿no? O algunos otros datos que a lo mejor están dentro de la empresa, pero no han sido integrados. Por ejemplo, pues todo lo que se tiene en términos de filmaciones de CCTV, ahora de webcams, o incluso también las conversaciones que se tienen con los operadores de call center o incluso con los asistentes virtuales o la inteligencia artificial puesta en términos de estos agentes virtuales. Sin dejar de lado, claro, todos los datos que digamos, los sistemas internos con datos estructurados como el CRM o el ERP nos puede brindar a la mesa, ¿no? Entonces, es mapear todos estos universos de datos en sentido de lo que queremos lograr y hablar entonces de una estrategia, no solamente del data governance per se, sino en general en términos de arquitectura, seguridad, master y metadatos, calidad, que seguramente ustedes manejan y algunos de ustedes ya serán certificados, por ejemplo, en el DAMA o en el DAMA Book, pero también, y quizás ahora más importante o más apetitoso, tiene que ver con contratos y acuerdos con terceros, es decir, la posibilidad de monetizar mis datos internos con datos externos. En ese sentido, pongo aquí el ejemplo de los DMPs o los Data Management Platforms, que son prácticamente negocios en donde se brinda información para poder taguear a los clientes y poder tener una mejor lectura de quién es el cliente y también de cuáles son sus sociodemográficos y sus, digamos, tipología en términos de su comportamiento. Y luego, todos esos datos pues tienen que ser articulados. Perdón, no vamos a entrar a cada uno de estos cuadros. Me faltó poner la fuente de esta arquitectura, pero por ahí IBM tiene de manera abierta unas arquitecturas de referencia que les recomiendo, son bastante útiles, pero al final del día lo que esto nos permite es saber que tenemos que administrar la ingesta de los datos, su almacenamiento, dónde vamos a modelar estos datos y dónde los vamos a visualizar y sobre todo dónde los vamos a ejecutar. Entonces, cualquier organización no solamente tiene que alinear sus procesos a su gente, pero también tiene que alinear, tiene que saber cómo va a ir articulando los diferentes componentes tecnológicos y también tener muy claro que one size not fits all. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en alguna organización piensa que con una solución muy buena para modular va a arreglar todo, o porque quizás son muy buenos su gente en Python, pues ya con eso lo hicieron, pero no reconocen que estas tecnologías se tienen que articular desde los ambientes de nubes, por ejemplo, o el puro bare metal que tengan las organizaciones, sino también incluyendo las aplicaciones en términos, por ejemplo, de campaign management, si están haciendo modelos para campañas. Entonces, toda esta arquitectura tiene que estar de alguna manera articulada e integrada para entonces poder realmente darle vida al modelo CRISPR que hemos discutido. Ahora, vamos a dar un drill down, vamos a entrar un poquito más acerca de la ejecución del CRISP o del clásico CRISP, porque también la experiencia nos ha dicho que aunque podemos hacer cosas muy sofisticadas en términos de modelación, lo que sabemos también es que hay empresas que teniendo
la visión de la importancia de los datos, pero quizás no, digamos, con la capacidad de hacer los modelos o comprobar los modelos ex ante, lo que entran son en rutinas de test and learn, que son rutinas sumamente útiles. Para los que han tenido experiencia, por ejemplo, en e-commerce, conocen las técnicas de A/B testing, que simplemente es tener una hipótesis, poner un estímulo de mercado en una página o para una población y no para otra, y contrastar cuál es el efecto de un mensaje, de una nueva fotografía, de una nueva oferta, y en ese sentido probar y aprender para incorporar nuevas reglas de negocio. Y esto siempre es útil independientemente de los demás. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que en la ejecución de este tipo de modelos juegan las dos cosas, es decir, modelación estadística junto con procesos de test and learn que nos permiten entonces estar aprendiendo qué funciona mejor y que no funciona mejor. Ahora, estos ciclos, nuestra experiencia es que estos ciclos tienen que ser lo más cortos posibles y lo más contrastable posible. Por eso somos nosotros unos fieles creyentes de los procesos ágiles, es decir, donde importa más el individuo, las interacciones, que los procesos y las herramientas. Por eso les hablo también de test and learn, donde es más importante que una solución esté funcionando antes de que esté bien documentada, y sobre todo que haya gran colaboración y respuesta a cambios en el proceso. Y la mejor manera de manejar es a través de equipos Scrum. Y piensen en el equipo Scrum como lo que ya vimos en términos del Dream Team. ¿Se acuerdan? Científicos de datos, ingenieros de datos, visualizadores, translator, entre otras cosas, pero sobre todo la parte del product owner. Si nuestros equipos analíticos y inteligencia artificial no tienen dentro de su equipo de ejecución un product owner, si alguien de negocio que esté validando desde las hipótesis hasta la contrastación de lo que están sacando a producción, eso pocas veces va a funcionar y entonces puede suceder lo que sucede mucho en sistemas o en proyectos de Business Intelligence, es decir, que después de 18 meses presentan el tablero, se levanta un director de ventas y dice esos datos están mal y ahí los 18 meses están echados a la basura. Y por último, y ya no voy a entrar mucho en detalle en esto, es que estos procesos ágiles son en la mejor práctica administrados dentro de el manejo de portafolios a través de esquemas también ágiles como es SAFe, en donde les recomiendo mucho porque permite una gran organización articular para esto. Un gran ejemplo de una empresa grande que se gobierna a través de procesos ágiles es BBVA en México, donde no es solamente tecnología, sino toda la organización se gobierna a través de program incrementals, procesos de 3 meses manejados en portafolio. Pues hasta aquí mi participación, insisto, creo que en la experiencia que tenemos, la mejor manera de hacer que la tecnología, la inteligencia artificial, la analítica avanzada sea realmente una capacidad organizacional aprovechable es a través de un modelo operativo y pues en esto la aportación de BDS a los que nos están escuchando. No sé, Leobardo y los demás, si tenemos tiempo para preguntas y respuestas, estoy listo para escucharlas. Claro, claro, hay tiempo. Tenemos varios participantes. A ver si quieren poner sus preguntas o igual está habilitada la opción del micrófono, si gustan. ¿Alguien platicar? Igual estamos en vivo en Facebook. Sí, tenemos algunas personas que están viendo por allá la charla. Déjame ver por acá. En Facebook tenemos como otras 5 personas por ahí. Entonces, tú en general, digo, iniciando un poquito la conversación en general, ¿cómo ves las empresas en México que quieren implementar inteligencia artificial? O sea, ¿saben por dónde? ¿Les falta justamente eso que acabas de comentar para la ejecución? O sea, ¿cómo las ves en general las empresas que has visto, ¿no? En tu experiencia. Sí, y mira, no es particular solamente de México, ha tenido experiencia también en el resto de Latinoamérica. Y me parece que las empresas responden mucho al planteamiento de esta complicación, es decir, saben que tienen muchos datos,
saben el valor de los datos, saben el valor ahora, por ejemplo, de la incorporación de procesos machine learning, donde digamos, tus máquinas empiezan a aprender cuando vas poniendo los datos. Pero yo sigo creyendo que muchas empresas no saben por dónde empezar. Mira, para mí es muy continuo, Leonardo, el que empresarios o directores se acercan y me dicen, oye, Jorge, tenemos muchísimos datos, ¿no? Y no sabemos qué hacer con ellos o no sabemos por dónde empezar. Y, y ahora, no sé, leen un artículo en The Economist y dice, oye, sé que inteligencia artificial está muy caliente, sé que debo estar ahí, pero no sé cómo hacerlo. Y mi primera respuesta es más bien una pregunta. Lo que yo, Leonardo, les digo, oye, ¿qué es lo que te está doliendo en términos de empresa para ver entonces cómo podemos solucionarlo? Yo tengo ciertas como reglitas muy sencillas, un poco para aproximarme a estos dolores, porque si te das cuenta, los dolores son comunes. Por ejemplo, si tú te acercas a una empresa dedicada digamos, a televisión por cable o dedicada a telefonía celular, normalmente tiene dos grandes retos. Uno es cómo aumento el ticket promedio, que se llama ARPU, Average Revenue Per Unit, de mis suscriptores, de tal manera que tenga suscriptores que estén dispuestos a pagar más. Y la otra gran pregunta es, oye, ¿cómo le hago para bajar el número de suscriptores que me están abandonando? Entonces, lo primero que me parece que las organizaciones están haciendo en México es empezar, digamos, poniendo el caballo detrás de la carreta, tratando de empezar por los datos y no empezando por la parte de cuáles son los problemas que se quieren solucionar. Por eso, en este modelo operativo ponemos a la derecha resultados cuantitativos de negocio. Entonces, lo que normalmente le decimos a nuestros clientes y a las personas que también, las organizaciones que aconsejamos o que somos sus consejeros, es pregúntate primero cuál es el objetivo de negocio que quieres controlar. Y después, entonces, cómo puedes ir articulando estos datos o estos modelos para incorporarlos. E insisto, no es necesario entrar inmediatamente en un modelo de random forest, por ejemplo, para tratar de resolver, pues no sé, un modelo de clasificación de clientes. Oye, a lo mejor hay rutinas más sencillas de test and learn, donde no hay una modelación explícita, pero sí hay una base de conocimiento de datos donde vas probando uno u otro estímulo, vas recuperando esa información y la vas actualizando. Y por último, Leonardo, una de las cosas que también hemos visto es que muchas de las organizaciones tienen esas capacidades, pero no las tienen alineadas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Si vas a la empresa de seguros, pues tienen desde hace muchísimos años un cuerpo de actuarios, gente muy bien entrenada intelectualmente para hacer modelación, que trabaja muy bien, que sabe, es muy responsable en términos del cálculo, por ejemplo, de las primas o de riesgos, pero que no tienen esta articulación con respecto a la estrategia del negocio para convertir esas capacidades, por ejemplo, en un modelo exitoso de venta cruzada, por ejemplo, o en un modelo exitoso de attrition. Entonces, lo que vemos en las empresas en México, igual que en muchos lugares, es que aún teniendo esas capacidades, no están alineadas para llegar a esos objetivos. No sé si con esto respondo tu pregunta, Leonardo. Sí, muy claro. Muchísimas gracias. Digo, por acá dicen, más que preguntas, que excelente conferencia, David Arad, Antonio Gracias. Miranda, excelente conferencia, muy clara. Digo, tu experiencia también es en la parte académica, muy enfocada quizás en estas universidades como IPADE, pues sí, sí, mucho para el negocio, ¿no? ITAM, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, ¿no? La gente que hoy en día, por ejemplo, se mete a estas universidades, y yo creo que es más para aprender del negocio, ¿no? Y cómo implementarlo, que por ejemplo, digo, no por menospreciar ni mucho menos, irse a un UNAM a estudiar el dato duro, ¿no? Matemáticas o a Politécnico a estudiar robótica y cosas por el estilo, Infotec, ciencia de datos y todas las maestrías que están surgiendo de ciencia de datos como para ensuciarse las manos. Creo que hay una diferenciación, no sé tú cómo lo veas ahí y digo, además de que nos digas eso de la diferenciación, ¿qué ves que se meten estas universidades como IPAD, etcétera? A ver, creo que estás mencionando un reto muy importante porque muchas veces, desde hace muchos años se preguntaba qué es un científico de datos, ¿no? Cuando no se tenía, digamos, esta desagregación de las que estás viendo ahora en pantalla. Uh -huh.
Y lo que se decía de un científico de datos es una persona que pudiera complementar tres dominios, digamos, de conocimiento, de expertise o de habilidades. El primer dominio tenía que ver en términos de herramientas estadísticas, incluso modelación matemática, lo que muchas veces se deja de lado y es recomendación también para los que nos escuchan. La parte de modelación matemática, ya sea, ¿no? Con solución o sin solución, etcétera, es algo importantísimo en términos, porque los modelos predictivos per se, si no te das cuenta que ese modelo lo tienes que incorporar dentro de una organización que es de suyo complejo y por lo tanto una oportunidad importante de modelación matemática, pues desperdicias una oportunidad. Pero bueno, esa es una esfera, ¿no? La parte de la profundidad en términos estadísticos y de modelación matemática. Segunda esfera, que sea ahora y sobre todo cada vez más muy bueno en términos de computación, en términos de tecnología, y que sea un muy buen programador para que entonces pueda articular los modelos de una manera más eficiente. Y la tercera tiene que ver con la parte del negocio, o sea, que tenga ese dominio de negocio y, por ejemplo, sea alguien de mercadotecnia, ¿no? Que sepa qué es una campaña, cómo se genera una campaña, o que sea algún financiero que sepa lo que es un modelo de impago, de seguridad de impago para hacer un motor de riesgos dentro de una microfinanciera, por ejemplo. Entonces, esas tres esferas, cuando equidistan, cuando se unen, te da, digamos, esta fortaleza en términos de estas disciplinas. El problema es que el mejor, digamos, científico de datos o estadístico o modelador matemático a lo mejor está en una universidad que de suyo es muy buena en ciencias puras, y eso siempre, incluso a mis hijos les digo, tienen que estudiar ciencias puras, porque es la parte en donde permite que el cerebro funcione, digamos, en términos muy llanos, Leobardo, una carrera de ciencias puras amuebla muy bien la cabeza. Ahora, amueblar muy bien la cabeza no es suficiente, también necesitas ciencias computacionales. Entonces, te vas también a buscar a gente que sea muy buena en términos de ciencias computacionales. Y luego, en términos de negocio, pues tienes las escuelas de negocio. Lo complicado es cómo integras esas tres capacidades. Mi experiencia es que la medida en la que puede ser articulado tiene que ver en el liderazgo de la persona que lo está llevando. Por eso para mí es muy importante la cultura. Es decir, a lo mejor tienes un director que no es actuario o un director que no es maestro o doctor en modelación matemática, pero a lo mejor esa persona que está ocupando esa dirección es un fiel creyente del método científico y es un fiel creyente de la tecnología. Entonces, si tienes ese componente, ese director sabrá allegarse quizás de lo mejor de esos tres mundos para articular un mejor equipo, un Dream Team, y entonces poderlo alinear con respecto al negocio. Y lo que puedes ir tratando de hacer dentro de otra organización es generar las vías de desarrollo. Nosotros en nuestra organización tenemos una vía, digamos, de aquel persona que es más de business y que le empiezas a entrenar para que comprenda, quizás no comprenda modelación matemática avanzada o modelación analítica avanzada. Y luego la gente, el otro pilar es gente que viene de ciencias duras y le tienes que enseñar cuál es el valor en términos de negocios y de conocer pues, cuestiones que conoces en una escuela de negocios. Entonces, siempre es un proceso. Para mí, el científico de datos o ahora, digamos, la persona o los miembros de este grupo no lo encuentran necesariamente en las universidades, sino que es un proceso dentro de cada organización de irlos formando, integrando y aprovechando lo máximo de los dos. En resumen, no hay mejor escuela. Lo que sí hay son muchas muy buenas escuelas con diferentes dominios de expertise, y la labor de un director o un CDO, un Chief Data Officer o un Chief Information o Artificial Intelligence Officer es tomar lo mejor de las dos y tratar de ir complementando esas capacidades. Muchas gracias. Sí, tenemos ahora un par de comentarios y preguntas. Comentario, Jorge Daniel González dice, efectivamente, yo trabajo en una institución gubernamental. Este año quisieron meter IA para el análisis de datos, tratando de automatizar gran parte del proceso de ciclo de inteligencia. Sin embargo, al parecer el proyecto solo llegará en la clasificación sin supervisión, sin entender el porqué de esta agrupación, ¿no? Algo de lo que comentabas antes. No sé si quieras comentar. Tenemos otro par de preguntas. Sí, perdón, rápidamente. No solamente en el gobierno, también en las organizaciones se dan estos casos en donde hay
grandes intenciones, grandes proyectos y no llevan, no llevan al cabo. Aquí, para los que nos escuchan, de veras, incorporen Agile dentro de sus organizaciones. Plantéense proyectos no más de 3 meses. Incluso para muchos de nosotros podemos hacer proyectos en 6 semanas, algo que sea rápido, que sea muy visible, porque lo que necesitamos y lo que necesita esto es momentum, es inercia para conseguir pues la alineación también de toda la organización. Entonces mi recomendación es partan sus grandes proyectos en pequeños proyectos, utilicen Ágil y siempre pongan el Product Owner en el centro de cualquier Scrum Team o de estos equipos ágiles. Adelante. Gracias. Un par de preguntas más. José Luis Rangel dice, ¿contra qué tipo de problemas culturales te has enfrentado al momento de querer implementar una estrategia de datos? Y de una vez te leo la de Antonio Miranda, dice, ¿algún libro que recomiendes para profundizar en estos temas revisados en la conferencia? Gracias. A ver, la primera parte, los primeros retos tiene que ver con la cultura, insisto. A ver, vamos a ver. Nosotros en la organización tenemos la figura esta o la viñeta del pavo. ¿Quién es el pavo? El pavo es aquella persona dentro de la organización en la que si tú llegas y le empiezas a platicar de la Navidad, le empiezas a decir, mira, la Navidad se va a poner sabrosísima, todo el mundo se felicita, todo el mundo comparte regalos, se cena muy sabroso. Oye, ¿cuál es la cena? Ah, pues hay pavo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, esto puede llegar a ser tan potente que a la persona que crees que se lo estás vendiendo, que le va a beneficiar, a lo mejor a esta persona la vas a perjudicar. Quizás incluso hasta subjetivamente, y la vas a perjudicar porque esta persona a lo mejor no tiene esta capacidad, este conocimiento, entonces se va a sentir amenazado y por lo tanto va a decir, oye, pues si esto efectivamente funciona, pues entonces yo aquí de qué juego, ¿no? Entonces, encontrar y saber cuándo estás platicando con el pavo es bien importante y hay que tener mucho cuidado de no platicar de algunas cosas con el pavo. Y si estás platicando con el pavo, entonces pensar en su problema. Oye, a lo mejor ese pavo pues no en ese momento no le vas a vender un supermodelo de clusterización de clientes para que entonces la propensión de compra sea altísima, sino a lo mejor lo que puedes hacer con esta persona es, digo, ¿y cuál es su dolor? Y resulta que a lo mejor como él se da a entender, hace sus modelos, pero te das cuenta que sufre mucho para la integración de los mismos. Entonces lo que tú le puedes ofrecer es, oye, ¿por qué no le hago algo con RPA, con Robotics, para hacer de la recolección y gesta de datos algo muy rápido y le solucione ese dolor? Entonces, el mayor reto siempre es cultural, el mayor reto siempre es la atracción hacia poder visualizar un mejor resultado o el reto de saber que a lo mejor sus capacidades no van a ser requeridas en un futuro. Entonces, yo creo que esa es la principal. Y luego la segunda pregunta, recuerda, la primera tenía que ver con el primer reto, los grandes retos, y La luego lo de otra, los libros. un libro, sí, que recomiendas. Sí, lo de los libros. Permítame, se los voy a mandar por correo, pero hay uno buenísimo que es que es Big Data en las empresas. Creo que lo tengo por acá, pero ahorita lo voy a buscar. Y también les recomiendo, para los que son entusiastas de la inteligencia artificial, el libro de Marcus de Satoy, el Código de la Creatividad, es un librazo. Yo creo que es muy interesante, muy apasionante lo que la inteligencia artificial te puede ofrecer ahora. Incluso lo que hace Marcus de Satoy en este libro, el Código de la Creatividad, es ver en diferentes ramas, no tanto de la empresa, sino incluso de las personas, de las profesiones, cómo la inteligencia artificial pues abre ciertos retos y cómo en términos, por ejemplo, de creatividad musical, pictórica, incluso también Satoy habla de máquinas que demuestran teoremas, pues eso se vuelve también muy interesante. Yo creo que ese sería también un libro para recomendar. Y a los que me siguen en redes sociales, yo estoy en Goodreads. Goodreads es una red social de lectura. Búsquenme ahí, soy J. Pérez Colén en Goodreads y ahí van a encontrar varios de los textos que a mí más me agradan y yo creo que es una buena referencia. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu participación. Encantado. Si quieres ahí ahorita que puedas en el chat nos comentas los libros, suenan bastante interesante, por favor.
Perfecto, claro que Y sí. pues muy amable, muchas gracias por tu participación. Encantado, gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente sesión. Igual, si quieres quedarte, Jorge, y quedamos ahí pendientes por si al final hay más preguntas. Felipe, no sé si ya estás por ahí. ¿Quieres Sí, mostrar aquí tu pantalla? estamos, Leonardo. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias por estar por acá, Felipe. Y bueno, si quieres mostrar tu pantalla mientras yo te voy Sí. Me presentando. tienen que autorizar la cámara de video. Por alguna razón no me... ¿En serio? No sé, Miguel, si tú nos apoyas ahí. Sí, bueno, en general Perfecto. todos tienen oportunidad de compartir su video. A ver, Felipe, A pues. ver, en la parte de participantes. Sí. A ver, prueba de nueva cuenta, estimado Felipe. Ahí sí, ahí aparezco. Ahí Excelente, muy estás. bien. Perfecto. Déjenme Bueno, cerrar dame un acá. segundo, te presento. Felipe, bueno, muchas gracias por tenerte por acá. Él es CEO y cofundador de IA Latam, además de otras empresas. Es ingeniero industrial de la Universidad de Chile. Felipe es el CEO y fundador, como decía, de IA Latam, primera comunidad de inteligencia artificial para Latinoamérica, que busca aportar y colaborar en un ecosistema integrado que permita la unión de empresas, innovadores, líderes e instituciones motivadas por la inteligencia artificial y el desarrollo en Latinoamérica y el mundo. Además, es cofundador y director ejecutivo de TOC Biometrics, empresa especializada en el desarrollo de tecnologías de verificación de identidad y aplicaciones derivadas de la tecnología biométrica. Sus desarrollos tecnológicos basados en una estructura no de database están enfocados en plataformas de autenticación biométrica, presencia o móvil para la industria financiera, de seguros, salud, entre otras. Su modelo patentado de autenticación biométrica para smartphones permite interacciones seguras entre las instituciones y sus clientes. Felipe es también CFO de nuevos negocios y socio de Grupo Porta, fundador y presidente de Forerunners, cofundador de A más B Transmisión, miembro del sistema de empresas B, director de Fundación Maratón Social y Posta Maratón de Santiago, director y cofounder en otras empresas familiares. Muchísimas gracias, Felipe, por estar por acá. Impresionante el currículum y adelante, por favor. Bueno, Leonardo, primero que nada, gracias por la invitación y todo el aporte y compartir la experiencia que hemos hecho. Es muy interesante también la exposición de Jorge. Yo creo que hay un complemento de lo que él decía anteriormente, de la falta de cultura y de los problemas o las barreras que se tiene para implementar tecnología en las empresas, con lo que estamos haciendo nosotros, que es principalmente motivar el desarrollo, la implementación, ejecución y usos de la inteligencia artificial a todo nivel. Así que la experiencia también de tener oficinas en la región, en los distintos países de la región, no solo en una empresa, sino que en dos o tres, y todo lo que hemos recorrido y viajado, ojalá que les sirva a todos como inspiración en lo que todos queremos, que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que para ir partiendo, y a modo de introducción, lo que sabemos nosotros es que el mundo cambió, ¿cierto? Pero cambió con la tecnología. Hoy día vemos una crisis social y política a nivel mundial y es porque la tecnología permite que incluso las minorías tengan una voz de mayoría. Entonces, cuando hablamos de que el mundo cambió, es principalmente por la irrupción tecnológica. Y eso lo vemos en distintos ámbitos, ¿ya? Pero particularmente la gracia de nuestra generación es que estamos justo en el punto de inflexión, donde la tecnología hoy, no la tecnología, sino todas las tecnologías convergen en un punto, en una década, con un nivel de madurez muy alto en cada una de sus aplicaciones. No solo la inteligencia artificial, sino que como vemos, muchas tecnologías, la ciencia de datos, la nube, el quantum computing que viene ahora, el computer vision, si nos ponemos a analizar cada una de las tecnologías y cómo está la madurez, es impresionante y los que nos gusta la tecnología somos privilegiados de estar viviendo este momento. Sin embargo, como se hablaba anteriormente, no todo esto es conocido para el masivo de la gente, ni para todos los tomadores de decisiones, entonces aquí es donde tenemos que empezar a hablar de un rol relevante de lo que estamos viviendo. Si a eso le sumamos la pandemia, que
obliga a la transformación digital en forma muy rápida, en 3 meses, tenemos más aún la presión por implementar y ejecutar rápidamente todo la nueva adaptación a la tecnología. Y aquellos que logran internalizar la transformación tecnológica a todos sus niveles logran un gap de negocio. Aquí siempre vamos a hablar de cómo capturar el valor, y no solamente desarrollar por ciencia. Aquellos que logran incorporar la transformación tecnológica se llevan un premio. Y si pensamos en este premio, claramente debiéramos estar todos motivados a entender y adoptar la tecnología en forma personal, empresarial y nacional. ¿Ya? Cuando vemos este gran cambio, el cambio es en múltiples ámbitos. No solo hay más capacidad, más conectividad, más movilidad, mejores cámaras, realidad virtual, blockchain, todo esto está haciendo que la inteligencia artificial hoy esté en un momento único, ¿ya? Donde la tecnología nos permite generar negocios a escala global. También ha cambiado el tipo de modelos de negocio. Hoy día regalamos para tener la data o intercambiamos servicios para crear un producto de inteligencia artificial tipo estructura de Legos. Entonces los modelos de negocio hoy día son más creativos y distintos. También co-creamos, a diferencia de los métodos tradicionales, donde una empresa hacía su propio producto, lo patentaba y era la fórmula de la Coca-Cola, donde nadie más lo tiene. En el mundo de la inteligencia artificial ya hemos visto casos notables como el de Apple y Google, de compartir para poder atender el tema de los infectados en COVID, hacer el seguimiento. Entonces la co-creación, la colaboración es parte esencial del mundo de la inteligencia artificial. Si a eso le sumamos que el mundo con este cambio estamos medio desordenados y tenemos que ser mejores personas en todo lo que hagamos, en el mundo de la inteligencia artificial eso aún cobra mayor relevancia. Y si a eso le asignamos que hoy día la persona está como primera prioridad, a diferencia de la época industrial, donde la máquina era primera prioridad, o la producción, y hoy día las personas, tenemos que cuidar la calidad de vida y el bienestar de las personas, y además del planeta, es una combinación, un desafío bien relevante e importante, que no es trivial, y tenemos que considerar todos los ámbitos. Si seguimos avanzando en este análisis, como introducción, nos damos cuenta que además la velocidad con que esto nos llega es abrumante. Se nos olvida que solo hace 13 años tenemos smartphones, que hace 13 años se inventó el iPhone, y que los iPhones de alta calidad y alta potencia, igual que los Android, recién los tenemos hace 5 años con capacidad insuperable. Entonces, esto es demasiado rápido, y cada día que pasa es más rápido aún. Entonces, cómo internalizamos el fenómeno, el impacto de la tecnología y todo lo que esto conlleva, si va cambiando tan rápido y va mutando y nacen nuevas tecnologías, nuevos avances, y con la irrupción del 5G vamos a tener más potencialidades, con el quantum computing ya sería otra realidad. Si a eso le seguimos agregando que ya tenemos en la población mundial tiene un 25% de nativos digitales, jóvenes menores de 17 años que ya están 100% nacieron con la tecnología digital completa, que si a eso le agregamos que en 10 años más el 40% va a ser nativo digital y ya el 85% estaremos digitalizados porque ya llevamos más de 15, 20 años con tecnología. Estamos hablando de que una población totalmente distinta. Y aquí algo interesante para el desafío que planteaba Jorge hace un rato atrás es que en las culturas no solo están cambiando dentro de las organizaciones y donde hay más reticencias, sino que a nivel mundial lo que tenemos que hacer es exponer lo que está pasando porque ya lo estamos viendo todos. Y si a eso le agregamos que la inteligencia artificial es un fenómeno omnipresente, a diferencia cuando sale un dron nuevo. Yo recuerdo hace unos años atrás cuando uno quería comprar un dron de calidad costaba $1.500, hoy día por $100 uno tiene un dron súper de lujo y lo puede tocar, lo puede palpar, lo sube, lo juega, lo vive, automáticamente entiende la potencialidad de esa tecnología. Pero la inteligencia artificial está detrás, la tenemos no presente, entonces cuesta más. Necesitamos más esfuerzos para evangelizar, culturizar y educar a toda la población respecto a lo que está pasando. Si a eso, y por eso es tan relevante esta frase, ¿ya? Se habla, y la hemos escuchado todos muchas veces, de que la IA es la nueva electricidad, pero esto hay que entenderlo no desde el
punto de vista de negocio necesariamente. Acuérdense que cuando nace la inteligencia, la electricidad en el mundo, el hombre pasa de vivir de día a vivir de día y de noche. Toda la cadena de frío de los alimentos cambia, todas las comunicaciones cambian, todo el mundo cambia. ¿Ah? Pero, y no significa que necesariamente los que entran en el mundo de la inteligencia artificial o los que entraron en la electricidad en su momento vayan a fabricar ampolletas. Hoy día toda la industria de la energía depende de la electricidad, todo el mundo de las comunicaciones. Tú puedes usar electricidad hoy día para hacer un negocio de entretenimiento, para los juegos. Tú puedes usar la electricidad para meterte en los medios de comunicación, televisión y otros. Entonces, cuando entendemos que la inteligencia artificial se asimila a la electricidad en su momento, podemos desarrollar mucha inteligencia artificial sin siquiera desarrollar ningún algoritmo, ningún motor de machine learning, nada. Entonces, acá tenemos que entender que la adaptación de la inteligencia artificial tiene muchas ramificaciones y vamos a ir conversando algunas de ellas. Entonces, si seguimos entendiendo este fenómeno, pensemos que, por ejemplo, un hijo tuyo hoy día, Leobardo, si vas a tener un hijo nuevo, por ejemplo, ese hijo tuyo no va a necesitar manejar. En 18 años más ya la autonomía de los autos. Entonces, imagínense un mundo donde tú como padre ya no le enseñas a manejar a un niño, a tu hijo a los 18 años, 16 años. No es menor este cambio y no lo hemos internalizado con la suficiente fuerza. Microsoft, los estudios Microsoft en los últimos 6 meses han revelado que a lo menos vamos a tener 1 millón de nuevas apps en el mundo por año. 5 millones de nuevas apps en 5 años. Hoy día cuando tú ves eso, ya estamos agobiados con todas las apps que tenemos en el celular, imagínense con todo el desarrollo que viene. Y estamos hablando de los próximos 5 años nomás. ¿Cómo va a ser los próximos 50 años? Es una locura esto. ¿Ah? Pero además miren el valor agregado de las apps. Hoy día tú puedes tener un trabajo no formal, contratado en una empresa, y hay un estudio muy valioso, americano también, en que se habla de que si tú tienes 3 aplicaciones tipo Uber, tipo Airbnb, puedes generar una renta sin estar contratado en una empresa de entre $1.500 a $2.500 solo trabajando desde tu celular. Entonces, imagínense cómo cambia el mundo laboral, el mundo de las pensiones, cuando todos los países hablan de cobrar más impuestos para poder financiar las pensiones en la jubilación. Yo soy de la idea que cuando me toque jubilar en 15 años más, no voy a necesitar que el Estado me dé una pensión, voy a necesitar administrar bien las apps de ingresos personales sin esfuerzo físico para cuando yo tenga esa edad. Miren cómo cambia el futuro de todo, de las políticas privadas, políticas públicas. Ya hemos visto, este mes ha sido para los que nos gusta la astronomía, además ha sido un mes alucinante. Ayer lanzaron otro satélite, SpaceX, y Elon Musk ya dice que antes de 25 años vamos a estar en Marte y ya cada vez le creemos más. Imagínense esta realidad nueva. Hoy día en Latinoamérica hay empresas, una que está en México también, que es Not Company, que hoy día ya produce con inteligencia artificial alimentos en base a planta y los estamos comiendo día a día, incluso en el Burger King de Latinoamérica, creados en Latinoamérica, no solo afuera. Entonces ya nada nos sorprende. Los que vivimos hoy día en el mundo de la inteligencia artificial, todos los que nos están escuchando, y este congreso es completamente, y es una gran misión tiene la Sociedad de Inteligencia Artificial Mexicana con esto, pero ya nada nos sorprende. Y nosotros estamos viviendo en una cápsula y tenemos que abrir esa cápsula para que cualquier persona, los niños, las mujeres, la educación, todos entiendan el proceso que estamos viviendo. Esto yo lo pongo siempre porque me encanta. Hace 3 meses atrás, con suerte nos llamábamos con FaceTime en el celular, y hoy día todos somos ya nativos de Zoom, de lo que estamos viviendo y cómo nos estamos comunicando. Y fíjate que ya lo damos por hecho. Si ustedes ven en Latinoamérica, lo que les costó a los profesores de colegio subirse a las plataformas tecnológicas fue altísimo. Y esto ya es de nosotros. Miren cómo falló Skype en el mismo desafío, ¿ya? Y detrás de Zoom, hoy día la cantidad de algoritmos para hacer más eficiente la carretera de datos, para hacer más eficiente el tema de la comunicación de voz, o sea,
Zoom es una empresa netamente hoy día de inteligencia artificial donde el 60-70% de su quehacer es con inteligencia artificial y la tenemos a disposición y además gratis, salvo los planes de empresas que cobra la plataforma. Entonces, todo tiene inteligencia artificial o lo tendrá. Y aquí no hay vuelta atrás. No porque en la prensa aparece mucho temas como los problemas de la inteligencia artificial, los temas éticos que también vamos a tratar más adelante, pero resulta que hoy día todo lo que está haciendo la inteligencia artificial en general, 90 y tanto % es para hacer el bien, mejorar los procesos, potenciar las capacidades humanas, mejorar la productividad de los márgenes, permitirnos competir a nivel global, poder tener información de cosas que antes no teníamos. ¿Ah? Entonces, las ventajas de esto son enormes. Y si esto, insisto, lo proyectamos a 50 años, estamos viviendo en otro planeta totalmente distinto al que conocemos hoy. Cuando vemos casos concretos, a mí me gusta siempre aterrizar a casos concretos, el COVID es un ejemplo neto del desarrollo de la inteligencia artificial. Están los que niegan la inteligencia artificial y dicen la inteligencia artificial no nos salvó del COVID, ¿ya? Pero resulta que sí nos está salvando. En un proceso normal de una creación de una vacuna, la investigación científica ha demostrado que una vacuna anteriormente con métodos tradicionales se demoraba entre 3 y 4 años en llegar a la fase 4 o 5, donde se libera para producción masiva. Hoy día no ha pasado un año, llevamos exactamente 8 meses, 9 meses, y ya tenemos más de 100 vacunas en proceso, de las cuales 20 ya están pasando la fase 3, tenemos más de 50 test y 40 tratamientos ya con resultados exitosos comprobados, todos trabajados con inteligencia artificial, en sus modelos predictivos de cómo se comportan las proteínas, en sus modelos predictivos de lo que va a pasar en ciertos rangos etarios, en ciertos perfiles de edad y también de raza. ¿Ah? Entonces, esto es una realidad y ha ayudado muchísimo al desarrollo de todo lo que estamos haciendo. Entonces, hoy día, y aquí para los más fanáticos del data analysis, hoy día predecir el futuro no es magia. Antes teníamos oráculos, magos y brujas que nos decían lo que iba a pasar. Hoy día predecir el futuro de lo que vas a comprar, de cómo te vas a vestir, de con quién te vas a relacionar, de cómo son tus preferencias políticas, de todo lo podemos predecir con tu comportamiento pasado, presente y en línea. ¿Ah? Así que la importancia de lo que estamos viviendo es altísima. ¿Y qué pasa en el mundo? Cuando vemos el mundo latinoamericano y cuando vemos y nos sitiamos fuera de nuestra burbuja, de nuestro país o de nuestro propio ecosistema o de nuestra industria, empezamos a ver que hoy día se imaginan alguien que quiera emprender en e-commerce. Hay mucha gente que dice, oye, ahora voy a vender mi ropa que yo fabrico, mi comida que yo hago por e-commerce. ¿Se imaginan hoy día lo difícil que es para una empresa de retail tradicional y por eso la crisis de todos los retail en Estados Unidos y el resto del mundo, competir con e-commerce nativos que tienen predicción de precios, predicción de marketing, predicción de productos, el cross-selling, el lenguaje y la traducción simultánea, el tema conversacional, el tema de motivar a través de un bot para inducir una compra nueva, etc. Entonces, si analizan solamente la industria del retail, hoy día sería impensado crear un producto sin estas plataformas de inteligencia artificial. Cuando vemos a los grandes del mundo, Google, Amazon, todos, que sabemos que ellos están con un 90-95% de su core business en inteligencia artificial, pero hoy día ya no en el search como Google, o en Amazon en vender libros, o en Microsoft solamente por mejorar su software productivo, la piratería, nos damos cuenta que hoy día ellos están en otra línea. Por ejemplo, Facebook ya no quiere relacionarte como amigo, quiere reducir el sistema de suicidios, ¿ya? Detectando tu comportamiento, tu estado de ánimo con algoritmos y toma la decisión de darle una buena noticia, de contarle un chiste y reducir la tasa de depresión de sus miembros. En el caso de Google ya tiene un desintoxicador de temas y de escrituras para limpiar y para que no hayan fake news o hayan temas agresivos. De hecho, ayer Twitter bloqueó un tweet de Donald Trump porque decía una mentira con un algoritmo de inteligencia artificial de corte de texto. Entonces,
cuando vemos que los 4 grandes ya no están desarrollando inteligencia artificial para su core, sino para ir mejorando la calidad de vida y mejorando todos los procesos, esto es infinito el beneficio. Si además los 5 grandes siguen con sus recursos ilimitados que tienen, imagínense que Google tiene más recursos que casi todo el continente para invertir en desarrollo y en I+D y en Venture Capital. Ellos siguen comprando las mejores empresas del mundo en inteligencia artificial. Miren los gráficos, cómo van creciendo su potencia en inteligencia artificial. Acá en el reconocimiento de voz, están todos trabajando y comprando empresas. Acá en el desarrollo de inteligencia artificial, acá integrando otras industrias. Entonces, esto no solo llegó para quedarse, sino que crece con una potencia notable. Y cuando a mí me dicen, no, que esas son empresas de computación, ¿qué pasa con el resto de las industrias tradicionales? Bueno, aquí tenemos la industria de las consultorías, auditoría, que es lo más tradicional e histórico del mundo, empresas con mucha data de antigüedad. Ellas estos 3 años están invirtiendo en conjunto $9.000 millones, y todos sus procesos hoy día los ven que tienen que ser empresas de inteligencia artificial y análisis de datos. Y los casos ya hoy día son fascinantes. Hoy día la mitad de los escaneos de texto ya no los lee un ingeniero, un contador, un auditor, sino que los ve un motor y un robot. Hoy día hacen los control de inventarios con drones, predicen los eventos anómalos. Si hay una consultora que audita toda la industria automotriz y ya tiene un comparativo y puede saber cuando un balance viene con alguna cosa anómala, etc. Y estas son empresas tradicionales, y además empresas tradicionales con sede en Estados Unidos o en Europa, pero que ya están con oficinas en toda Latinoamérica. Entonces, mañana te van a ofrecer tu consultora servicios de inteligencia artificial. Y para seguir ahondando este tema, para que ustedes se hagan una idea, Deloitte compró Omnia, una empresa exclusivamente de inteligencia artificial, de 80 personas solo de inteligencia artificial. Ernst & Young compró Metric Art, todo esto en Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, el mundo como lo estamos viendo está realmente cambiando. Y si a eso le agregamos otro tipo de tecnologías que están desarrollándose, el dron complementado con computer vision, con 5G, con sensores, con inteligencia artificial, etc., está proyectándose que en los próximos 3 años hayan 1 millón de drones volando, ya superan, en 10 años va a superar el parque aéreo, los drones volando. Están transformándose todas las industrias con los drones. No tengo el dato regional, pero solo en Chile el año pasado se titularon 10.000 pilotos profesionales de dron. Entonces, cuando ustedes entienden que hay 10.000 puestos de trabajo nuevos de pilotos de dron, tú dices, wow, y eso no lo estamos viendo ni en televisión, ni en las políticas públicas, ni en las universidades, ni en otro tipo de discusiones. Pero no solo las tecnologías normales. Hoy día ustedes ven el desarrollo inmobiliario en China, ¿ya? Cómo se están construyendo villas completas, poblaciones, edificios, con impresoras 3D de tamaño escala humana, ¿ah? Y la gracia de las impresoras 3D a escala humana con inteligencia artificial, de hecho, la NASA hizo un ejercicio de construir las primeras casas con impresoras 3D en Marte y pagó unos premios grandes a varios laboratorios científicos. La gracia con inteligencia artificial es que in situ, cuando la impresora 3D está construyendo las casas o los caminos o lo que sea, automáticamente corrige las anomalías que tiene el terreno, los desniveles, para que las casas queden perfectas y no hayan que volver atrás. Entonces, imagínense en 50 años cómo vamos a estar reconstruyendo, con qué rapidez vamos a estar reconstruyendo las ciudades. Va a tomar más tiempo destruir un edificio que reconstruir un barrio entero. Esto lo estamos viendo a microescala con las impresoras 3D de oficinas, pero cuando ya nos vamos al tamaño masivo es alucinante. Bueno, ¿y qué pasa fuera del mundo? ¿Qué pasa fuera del mundo? Y aquí otro ejemplo claro. No sé si vieron cuando se acopla el Crew Dragon a la estación orbital espacial, los pilotos solo apretaron un botón en la pantalla. Y todos los sistemas integrados de sensores, de velocidad y todo el monitoreo ancló la nave en menos de 15 minutos, sin errores, sin ninguna falla, perfecto. Este tipo de ejemplos es notable. Después vemos en Marte, estas son imágenes de la semana pasada, de la sonda internacional que está en Marte,
que con Computer Vision, revisando todos los materiales del terreno de Marte y con levantamiento de capas, puede determinar exactamente qué materiales son, qué erosiones tiene, todo el análisis desde acá. Entonces, cuando Elon Musk dice que vamos a llegar a Marte en 25 años, lo entretenido es que cuando lleguemos a Marte vamos a conocer el planeta entero sin necesidad de haber estado nunca un ser humano allá. Entonces, y esto es de la semana pasada, o sea, no estamos hablando de que viene, que vendrá, ni nada. Y de aquí saltamos a lo que me pidieron y me invitaron a conversar. Lo anterior era una introducción, pero Latinoamérica, ¿qué pasa con nosotros en Latinoamérica como continente, región y todo? Primero que nada tenemos que hablar de lo que pasa fuera de la tecnología. Estamos viviendo en una región que está preocupada de la pobreza, la desigualdad y la inclusión, que tiene una crisis política y social en todos los países. No vemos ningún país hoy día en la región que esté sin problemas de gobierno, sin problemas de crisis en la iglesia, de crisis en las instituciones públicas, en las policías, etcétera, etcétera. Después tenemos una región que, comparado con las potencias, tiene menos niveles de educación, y ese es un problema grande, sobre todo con la pobreza. Tenemos una región donde menos del 70% tiene conectividad, salvo excepciones puntuales. En todas las zonas rurales no hay conexión y tampoco hay smartphones, ¿eh? Estamos en una región donde falta mucha infraestructura digital, ¿eh? A nivel ciudad y también privado. Estamos también en una región que tiene mucho menor capital de riesgo, los recursos son más escasos y tienen que irse a distintas otras necesidades. Estamos en una región donde también ahora nos golpea la crisis del COVID muy fuerte, porque estamos menos preparados como región que otros centros desarrollados en términos de salud, y se nos viene una recesión económica y una deuda país que también no es muy auspicioso en cuanto los estados y los gobiernos puedan seguir apoyando los ecosistemas fuera del emprendimiento. Entonces, si a eso le agregamos que si sumamos las necesidades que tiene la región y para desarrollar la inteligencia artificial que tiene que ver con más educación tecnológica y STEM, que tiene que ver con más inversión, más demanda por inteligencia artificial y por sus derivados, más regulación en términos de este desarrollo tecnológico y articulación y vinculación de ecosistemas, podemos decir que son pocas las iniciativas, estamos mucho más atrás, ¿ya? Lo que hemos nosotros podido investigar dentro de las grandes potencias, el caso de Asia y China y el resto de los países, es que para tener un país desarrollado en inteligencia artificial se requieren 6 ámbitos. El de fomento y desarrollo, al emprendimiento, a la empresa, a la inversión, a los ecosistemas de capital de riesgo, a beneficios tributarios, a traspaso de conocimiento de las grandes potencias, etc. Se requiere todo un desarrollo de ciencia y tecnología, ¿ya? Desde las oportunidades locales. Les voy a contar un par de ejemplos más adelante, pero no desde las oportunidades globales, sino de las locales. ¿Para qué son buenos cada uno de los países y para qué somos buenos como región? Después, todo lo que tiene que ver con la regulación y ética, que muchos de aquí ya sabemos, también vamos a hablar un poquito más adelante, el desarrollo de talentos, que también se habló en la conversación anterior, a todo nivel, ¿ya? La vinculación internacional, hablábamos al principio de que toda la inteligencia artificial es colaborativa y además en estructura de legos, donde con muchos hago una solución, necesitamos vinculaciones y también todo lo que tiene que ver con la infraestructura y datos, políticas de datos. Por ejemplo, un estado tiene que ser open source, un estado tiene que regalar el 5G, hay muchos factores en cada uno de estos ámbitos que después lo podrán revisar esta lámina y profundizar más en cada uno de los temas. Y eso además de tener un país estadista con ambición de futuro. No basta con decir, oye, invierto tanto en cada uno de estos ámbitos si mi foco no es agresivo, si mi foco no es ambicioso en términos de, por ejemplo, cómo mejoro los servicios digitales del Estado, y eso lo hago con modelos creativos disruptivos. ¿Ah? En vez de pelear toda la región con Uber, ¿por qué no agarro Uber y lo pongo en todo el sistema de transporte de todo y potencio una solución mejor, etcétera, etcétera? Entonces se requiere visión y ambición a nivel de Estado y de nuestros líderes políticos para desarrollar todo lo otro de una manera que nos genere una ventaja competitiva.
Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia artificial en la región y en los países, hay tres ámbitos: el ámbito de las personas, el ámbito privado, de las empresas e instituciones privadas, y el de la academia y de los estados, ¿ya? Cuando hablamos de las personas, esto es fácil, porque el 100% de la gente conectada ya vive dentro de la inteligencia artificial. Lo único que falta es que nos pongan subcutáneamente el smartphone dentro de la piel para que seamos unos cyborgs, porque hoy día más del 70-75% del tiempo en que vivimos estamos conectados a alguna de estas formas de tecnología, y todas estas tienen inteligencia artificial. Si no, no podrían estar al alcance de todos nosotros, como Zoom que estamos hablando ahora. Entonces, por el lado de las personas, estamos mucho más avanzados que cualquiera de los otros ámbitos. El tema es visibilizar para que las personas entiendan que detrás de estos servicios, qué es lo que hace que funcionen. Cuando hablamos de las empresas en la región, en Latinoamérica, también tenemos casos notables de emprendimientos principalmente, más que de Estado o de instituciones públicas. Tenemos muchos emprendimientos. Tenemos el caso de Mercado Libre, de Rappi, de Tock, tenemos el caso de YouPlanet para mejorar el tema universitario. Olvídense la cantidad de buenos ejemplos de mucho talento, de ideas geniales, pero no solo una idea genial, sino una ejecución brillante, ¿ya? De hecho, el caso de Not Company, Jeff Bezos es el socio, que es el número 1 del mundo. Jeff Bezos es socio de Not Company. Entonces, sí se puede, sí hay talento. Tenemos que valorar las ideas de los startups. Aunque fracasen los startups, tenemos que mirar esas ideas, tomarlas como ejemplo e inspiración. Y a nivel de estados, me gusta separar tres áreas nomás. En términos de fomento, todos los estados, vamos a ver más adelante cómo está su nivel de avance, todos los estados en la región están tratando de invertir más. Siempre es poco, pero están tratando de invertir más en fomento del desarrollo. Pero el rol más importante que tienen los estados es ser clientes, contratar a esos emprendedores, contratar a esas empresas. Que no se me enoje aquí Leobardo, pero cuando un estado tiene que contratar un proveedor de servicios, en Latinoamérica se va al tiro obviamente a los grandes players mundiales. Pero si un estado contrata un emprendimiento de mejora en identificar la pobreza, el volumen que le da el Estado como cliente, esa empresa la hace desarrollar si le permite después tener una potencia de producto para escalar globalmente. Si no la contrata un Estado, muchos se pierden en Latinoamérica, ¿ya? Y después también como regulador. Cuando hablo de regulador, no es un castigador, ¿ah? Sino mirarlo de la perspectiva. Cuando el Estado regula, también puede potenciar la iniciativa con beneficios tributarios, con integración vertical, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de Estado, estamos Malena en la región. Hay varios propuestas que están en desarrollo en este momento en paralelo, y les cuento con mucho orgullo, estamos ayudando a varios países también en empujar el desarrollo de ellos como políticas públicas en IAE. Este es el último informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde habla, aquí están los países de la región, los 12 países monitoreados, con el nivel de avance tanto en gobierno, academia, emprendimiento y sociedad civil. ¿Ah? Y acá está quienes tienen estrategia digital, estrategia de datos, estrategia de inteligencia artificial, infraestructura y conectividad. Y aquí vemos que los líderes son en ecosistema y emprendimiento, Argentina y Chile y México; en academia, Brasil y Chile; en gobiernos, Colombia y Uruguay; en sociedad civil, Costa Rica y Uruguay. ¿Ah? Que van más adelante y que tenemos que mirar y potenciar. Ojalá que tomemos el modelo de sociedad civil e inteligencia artificial de Costa Rica y lo repliquemos rápido, compartamos la buena experiencia. Y en el caso de por ejemplo, esto es notable, todos los países tienen ya su estrategia digital y su estrategia de datos, salvo uno, ¿ya? La estrategia de datos todavía está en desarrollo, pero en inteligencia artificial casi ninguno. Hay 2 en curso y hay 2 que están con alguna intención mínima. Entonces, aquí nos damos cuenta al tiro el nivel de desarrollo. Y en infraestructura y conectividad se está mejorando y tiene relación con los países más complejos, el subdesarrollo en términos rurales, cuántos metros cuadrados rurales hay y cuánto problema de recursos también de pobreza. Entonces, aquí hay un análisis que les puede servir para ir entendiendo cómo estamos. Miren lo difícil que es hablar como región cuando hay realidades tan distintas en cada uno a nivel local. Si vemos qué es lo que está desarrollando la región en inteligencia artificial, vemos que el 19% es Machine Learning.
¿ya? Después el 16 está de los desarrollos que hay. También está el informe del BID, 16% en toma de decisiones, después en Deep Learning el 11%, y después viene reconocimiento de imágenes, biometría también, o sea, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imágenes hay varios, reconocimiento natural, de emociones, hay harto reconocimiento de imágenes y personas, y mucho de procesamiento de lenguaje. ¿Ah? También el reducir los tiempos de lectura de los temas, filtrar y entregar un resumen mejor de todo lo que hacemos, también está en los desarrollos actuales que está haciendo la región. Entonces, el primer como mini conclusión de la conversación es que no tenemos que todos hacer lo mismo. Yo siempre pongo este ejemplo, Latinoamérica no va a construir un auto autónomo. Eso lo va a hacer Google, lo van a hacer los indios, pero no nosotros. Nosotros tenemos que ver dónde están nuestras ventajas locales competitivas, ventajas locales que tengan un impacto global, desarrollar esas industrias, esas áreas estratégicas y compartirlas con la región para que todas las tengan. Por ejemplo, México está haciendo cosas muy relevantes en inteligencia artificial en la protección del borde costero y de todas las zonas naturales protegidas. México también está haciendo algo entretenido ahora a nivel de política pública, con el sistema financiero, de cómo meterle harta tecnología al tema de scoring de crédito, onboarding, etc. El caso de Chile, por ejemplo, avances notables en astronomía, en minería, agricultura por la escasez de agua y también en biometría. El caso de Argentina ha hecho hartos desarrollos en medios de pago, ¿ya? El caso brasilero en telemedicina, lo más avanzado en telemedicina y en servicios financieros. En el tema Ponte tú Perú, Perú tiene avances notables también en temas de alimentos y la protección de sus alimentos basales y también del patrimonio cultural. Entonces, la idea es que cada país, independiente de las necesidades privadas de cada empresa, en la industria donde compita, pueda desarrollar una estrategia de áreas, de foco en áreas estratégicas para desarrollar y ser único a nivel mundial y que lo comparta después con la región. Cuando hablamos del desarrollo de los países y de las regiones y de las áreas, las realidades locales, no podemos no mirar a China. China lanzó su plan de desarrollo de inteligencia artificial en 2017, a 13 años, para conquistar, dominar a través de la inteligencia artificial el planeta. Y les digo que lo está logrando y por lejos, ¿ya? Les voy a mostrar un par de casos. Pero ¿por qué es interesante nunca perder de vista el modelo chino? Porque tiene las condiciones ideales para desarrollar la inteligencia artificial. Lo vamos a ver a continuación. Para que se hagan una idea, en solo un mes, con las más de 200 millones de cámaras públicas que tiene China, logró enrolar 500 millones de rostros. Entonces, esto es una locura, es impensado. Si yo los invito a un proyecto de reconocimiento facial, no van a poder recuperar en Latinoamérica esa cantidad de caras ni siquiera en 2 años. Entonces, cuando un país, un ecosistema, está con ese nivel de captura de data, con ese nivel de análisis, la accuracy, la performance de sus motores y todo van mejorando con una rapidez que no nos damos ni cuenta. Aquí hay otro ejemplo notable. En el onboarding nomás, para los que no sepan lo que es un onboarding, es cuando se enrola la primera vez, cuando un ciudadano chino se enrola la primera vez en WeChat, que es donde está más de la mitad de la población, porque es el WhatsApp y también medio de pago chino, solo el enrolamiento tiene 5 motores y soluciones de inteligencia artificial notables. Una es cómo creas tu avatar, con tus preferencias a todo nivel, religiosas, personales, políticas. Otro, el reconocimiento facial para ir mejorando todo el tema de la identificación facial a nivel global. Otro, un reconocimiento de voz que va asociado a un traductor. En China hay casi 300 idiomas distintos. Entonces, el traductor ya es uno de los mejores traductores del mundo con reconocimiento de voz. Imagínense la potencia de eso, que tú hablas en cualquier idioma, te traduce en tiempo real. Y además te ve tu perfil de cuáles son las personas, amigos y novias que tienes que tener porque de acuerdo a todo lo anterior. Entonces, solo este proceso es cuando tú te abres la cuenta, ni siquiera cuando tienes el comportamiento de consumo posterior. Si seguimos viendo la adopción de inteligencia artificial en las empresas chinas, ya tenemos 85% que lo adoptó o lo está piloteando. Miren la diferencia con Estados Unidos, miren el avance. Esto es 2019, ¿ya? Y miren el resto. Aquí ni siquiera existe Latinoamérica.
Entonces, y vemos al primer ministro cambiando China completamente para dominar tecnológicamente el mundo. Y aquí les quiero hacer un comparativo para que se den cuenta el impacto y la potencia del impacto. Estos son solo los números de este año de China. China solamente este año está invirtiendo 17.000 millones de dólares en el ecosistema solo de inteligencia artificial, no de tecnológico ni de emprendimiento. Tiene una población de 1.400.000 millones. Tiene un solo gobierno. No hay estados federados, no hay... la población conectada son 850 millones casi. No hay privacidad de datos, no hay consentimiento y ya superaron los 7 millones de profesionales en disciplinas STEM. Imagínense lo que es esto, señores. ¿Ya? Para que se hagan una idea, en Latinoamérica, y aquí hago la comparación con el resto de los clústeres de desarrollo, aquí está China solo 2020, ¿ya? Estados Unidos 7 billions y los bajó por el COVID, un gobierno, menos población, pero ojo, privacidad de datos, consentimiento y 10 veces menos STEM. Europa, 28 países para ponerse de acuerdo con el doble población, las mismas restricciones y menos STEM. Y Latinoamérica, para que ustedes se hagan una idea, ni siquiera tenemos oficializado un presupuesto de inteligencia artificial en ninguno de los países. La estimación es que todo el venture capital de Latinoamérica son 2 billions, pero en todo el emprendimiento de tecnología, no solo en inteligencia artificial. ¿Ya? Y acá tenemos 20 países que no logran administrarse individualmente, menos en grupo, ¿ya? Y no sabemos cuántos profesionales STEM ya tenemos. Entonces, si ustedes miran el comparativo solo de China, que China viene invirtiendo desde el 2017 con esta potencia, y las condiciones que tiene China, es impensado que alguien le pueda ganar, empatar o siquiera. Entonces, cuando vemos la realidad actual, vemos, esta es la comparación entre China y la segunda potencia que es Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos es esto para China, hoy día en inteligencia artificial, imagínense lo que somos en la región. Entonces, la colaboración, la integración, el pensar bien qué vamos a hacer y qué vamos a desarrollar, qué vamos a adoptar, etcétera, es clave. Y cuando a mí me hablan, siempre me dicen, no, es que tú siempre hablas de China, de Estados Unidos. Yo le digo, bueno, vámonos a un país de 8 millones de habitantes, Israel. Este es el ecosistema solo de inteligencia artificial de Israel. Ninguno de los países nuestros, ni México ni Brasil, que son los más grandes, tienen este tamaño de ecosistema de inteligencia artificial hoy día. Y además Israel lo hace crecer al 15% cada semestre. Ellos tienen una política de startup, de levantar 10 proyectos, fracasan 8, seguimos con 2 y así. El ejemplo, seguir a Israel hoy día, desde los chicos, en un pensamiento global, es el otro caso y la otra línea que tenemos que seguir, como país, como ciudad, como empresa, como persona. Entonces hoy día, hacerlo bien en inteligencia artificial no es una opción. Oye, quiero meterme, no, es una obligación estratégica. A título personal, si yo me quiero reconvertir laboralmente, a título de empresa, a título familia, a título de todo. Cuando hablamos de privacidad, que también me preguntan mucho esto, y yo soy un convencido y aquí les voy a hablar de dos cosas. Están los datos sensibles y están los datos básicos. Hoy día les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha leído el contrato que te hace firmar por adhesión Instagram para que tú tengas? Lo más seguro es que todos me respondan ninguno. Bueno, hace 2 años atrás tuve una charla con abogados en Europa, en contra de lo que era Instagram, y ellos nos decían, ni siquiera se hagan el esfuerzo de leerlo. Leer ese contrato se van a demorar 16 días, 24/7 sin descanso. Entonces, cuando ustedes firmaron por adhesión, entrar a Instagram, ya le entregamos todos los datos. Hoy día lo que sabe Instagram, lo que sabe Facebook, lo que sabe Google de nosotros y cada uno, ya es todo. Los datos sensibles son los que tenemos que cuidar. Si tú tienes una enfermedad crónica y eso afecta a una contratación laboral, si tú tienes algo que te pueda discriminar, etc. Pero ahí también se genera un problema. Por ejemplo, en lo que pasa hoy día con el COVID. ¿Debemos velar por el bien individual o por el bien común? Si yo soy una persona con COVID y tengo susto que alguien me discrimine porque estoy contagiado, eso me da derecho para no poder entregar mi data de salud y que se mejore una pandemia mundial en forma más rápida. Ahí hay un conflicto social fuerte.
Les voy a poner otro ejemplo. Cuando se habla de cómo reducir la pobreza. ¿Cómo vamos a reducir la pobreza si no sabemos quiénes son pobres porque no podemos acceder a sus datos? Entonces, más que hablar del egoísmo individual, yo creo, voy a tirar una luz nomás, en 100 años más no vamos a estar discutiendo de privacidad, vamos a estar discutiendo si somos más transparentes como personas de 98% al 100% de transparencia. El ser humano tiene que ir a un modelo de 100% de transparencia y de hacer las cosas mejor, de ser mejores personas, porque si no nos vamos a seguir destruyendo como plaga. ¿Ah? Entonces aquí yo soy de los partidarios de libre, de sin privacidad, ¿ah? Y de mejor comportamiento a todo nivel. Aquí hay un ejemplo de la evolución del ser humano. Esto es real. En Boston me tocó en enero estar viendo laboratorios de cómo lo integraban, chip con inteligencia artificial y conectores y sensores a gente discapacitada que había perdido en la guerra o por alguna razón una parte de su brazo, su pierna. Lo interesante aquí es que con chip y mini computadores dentro de la prótesis y conectados a los nervios del brazo biológico, lograra que la sensación cerebral fuera exactamente igual a un brazo normal. Esto ya es realidad, pero como son casos pequeños, para tú entrar en cualquiera de estos programas tienes que entregar todos tus datos médicos, para que cualquier científico en cualquier parte del mundo comparta tu información. Entonces, aquí hay un beneficio social, humano, que en contra de entregar tu privacidad completa. Y pasa algo similar. Todos sabemos que, sobre todo en este panel, que la no trazabilidad ni auditoría forense, los sesgos naturales, los sesgos intencionales son los que nos desprotegen y no sabremos quién es el responsable cuando hay un problema con inteligencia artificial. Y aquí tenemos que, tanto para el diseño, desarrollo y el uso, pero mi pregunta es, ¿tenemos que bloquear la tecnología porque pasa esto o tenemos que cambiar nuestra visión y tratar de ser mejores personas y ser más éticos en todo lo que hacemos, hasta cuando compramos un sándwich o cuando viajamos? O sea, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la calidad del hombre. Y aquí hay un caso que yo siempre pongo también. El uso de las armas de fuego y las armas en general tiene 5.000 años y todavía no hay una norma, todavía no hay un consenso global ni regional y vemos lo que pasa en Estados Unidos, veo las otras restricciones. Entonces, este es el proceso ético va a ser un proceso continuo, sistémico, ongoing, por muchos, muchos años, hasta que seamos mejores personas o no y hasta que haya transparencia total. Entonces, estamos viviendo una transformación total a todo nivel, tecnológica, ¿ah? Sobre todo, y qué rico para los que nos gusta y estamos adentro, pero también digital. Y por sobre todo, ni tecnológica ni digital, sino que humana. ¿Ya? Esto es súper importante cuando dicen, no, es que cambió la tecnología. No, estás cambiando tú. Tú hoy día aceptas las minorías, tú hoy día aceptas de otra manera la igualdad de género, tú hoy día aceptas de otra manera que una persona con recursos o sin recursos aporte más que tú. Tú hoy día estás mirando un título profesional de otra manera. ¿Es necesario sacar un título profesional? ¿Lo aprendo por YouTube o por teleaprendizaje? ¿Será correcto que yo bote la basura o no bote la basura? ¿Será correcto que...? Etcétera, etcétera. Entonces, estamos plop. ¿Ah? ¿Quién nos ayude? Nos dice el Chapulín. ¿Ah? Y si a eso le agregamos que los mayores de 35 estamos peor, porque nos cuesta más saber qué hacer, y vemos que estamos vueltos locos por las redes sociales, los fake news, el odio en Twitter, la explosión de contenido, las minorías, estamos abducidos por Netflix, inseguros y cómo pagamos las cuentas, idealizamos soluciones, miedo a la transparencia, rechazo, etc. No es menor el proceso que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? ¿Y por qué es importante reinventarnos? Fíjense lo que decía Jorge en la charla anterior. Es un problema cultural, es un problema de que las personas adentro no entienden o implementan mal. Es porque esas personas no están reinventadas, están mirando esta tecnología como miraban comprar un televisor y ponerlo en la sala de reuniones. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? A título personal primero, y después cómo movilizamos las empresas. Y aquí está el típico gráfico de los 5 pasos de la transformación digital, como primero lo niego, después me enojo, después regateo, después me entra la depresión, hasta que lo acepto. Y este proceso duraba 1 año y medio. Hoy día no tenemos 1 año y medio, a la basura los paradigmas,
Hoy día no hay tiempo, señores. Todos tenemos que cambiar rápidamente y subirnos a este carro. Si no, el carro nos va a dejar. Cuando converso con los ministros de gobierno distintos y todo, y me dicen, oye, no, vamos a armar un área de transporte para definir el transporte del futuro, yo les digo, oye, pues si Uber ya llegó, Uber ya les dejó la embarrada, ya no pudieron reaccionar, hoy día con suerte le cobran el IVA, y Uber manda hoy día, conceptualmente como modelo. Entonces, no hay tiempo para demorarse, tenemos que reinventarnos. A esta velocidad, el 40% de las habilidades personales se pierden cada 3 años. Si ustedes sacan un título hoy día, van a perder el conocimiento en 3 años más del 40% de lo que aprendieron. A los 7,5 años adelante ya perdieron todo el conocimiento. No van a entender lo que esté saliendo en 7 años y medio más. Nada, si es que no cambian su forma de aprender y desaprender. Entonces hoy día los alfabetos de aquí adelante no son los que no saben leer, sino los que no aprenden, desaprenden y vuelven a aprender. ¿Cómo podemos pedirle a un jefe de área de una empresa que tenga todas estas habilidades de acuerdo a toda la complejidad que hemos hablado para arriba? Si es que no se reinventan. Fíjense que ahí los médicos que tienen que estudiar toda la vida tienen más facilidades para reinventarse. No podemos esperar más, abrirse a lo nuevo, buscar, adoptar, iterar, colaborar y compartir. Es imposible que ustedes lo aprendan todo. Inviten al amigo a tomarse un café, al competidor, conversen con todo el mundo. De todas las personas pueden aprender y mucho. Aprendizaje continuo, motor del campo, siempre inquieto, pensar global pero partir con un mínimo viable. Eso también lo habló Jorge recién. La manera de romper el miedo es partir con el mínimo viable en chiquitito, que cueste poco y que si fracasa no impacte tanto. Una vez que piso sobre seguro, voy al segundo peldaño, muy parecido al modelo Scrum también, que es muy bueno en ese sentido. Valorar y aprender la idea de startup que les decía anteriormente. Y esta es una pregunta que le hago siempre. ¿Cuántas horas le dedicas a aprender al día versus a ver Netflix? Si a lo menos dedicas 2 horas a leer, a entender lo que está pasando, a ver ideas nuevas, 3 horas, nadie te va a ganar para adelante. Si a eso le metes la pasión de lo que a ti te gusta, sea la cocina, el deporte, un sector X, las finanzas, vas a ser el mejor. Miren este caso, los 10 jóvenes más millonarios hoy día del mundo, todos con tecnología, los anteriores en edad y los también todos en tecnología. Miren cómo cambió la distribución de la riqueza. Está lleno de oportunidades. No nos va a quitar la inteligencia artificial los trabajos, nos está dando miles y miles de oportunidades, ¿ya? Para emprender y para reinventarnos. Fíjense que me llegó una oferta de trabajo el otro día para ser diseñador de moda en realidad virtual y se necesitaban 15. Lo que yo les contaba de los pilotos profesionales de dron, hay un déficit en la región de 1 millón de profesionales STEM. Entonces, no hay que hay que olvidarse de la amenaza y de los sustos, reinventarse, aprender y cambiar. Y esto que me encanta esta frase, porque tenerle miedo a los robots, a los computadores, no, hagamos que trabajen por nosotros. ¿Cómo no va a ser mejor estar en la casa disfrutando mientras las transacciones están 24/7 detrás de un servidor en la nube? Versus estar nosotros en una tienda atendiendo todo el día y que nuestros ingresos se limiten por las horas hombres que podemos estar. Entonces, tenemos que pensar en que los computadores trabajen por nosotros, ojalá lo más posible. Y aquí contarles solo pequeñito de IA Latam, que es la primera comunidad de inteligencia artificial de la región. Tenemos casi 2 años, muy contentos. Leobardo dio una pequeña introducción al principio. Queremos el desarrollo ético de la inteligencia artificial a todo nivel en la región. Apoyamos gobiernos, instituciones, academias, empresas, pymes, grandes, personas naturales. Nos llaman hasta enfermeras que no saben cómo enfrentar el tema de los rayos X con inteligencia artificial y les ayudamos. Conectamos financiamiento, así que todos invitados a ser parte, es sin costo, así que aquí una invitación grande. Ya tenemos más de 1.350 miembros, muy contentos, tenemos alianzas estratégicas con 7 fundaciones de la mujer en tecnología nomás a nivel global, entonces tenemos una participación bastante grande, miembros de más de 22 países, no solo de Latinoamérica, estamos colaborando con Harvard, con el estudio de ética anual, estamos colaborando también en el Banco Interamericano de Desarrollo, también estamos haciendo trabajos para poder ayudarlos a ellos y entre todos ayudarnos y somos Empresa B.
conectamos, creamos, somos un medio de comunicación, adaptamos, amplificamos contenido, ayudamos a co-crear, colaborar, hacer visible, una red de apoyo, una plataforma de negocios, de todo, hacemos eventos, certificación, premios, hacemos comunidad. Siempre nos preguntan si somos una asociación gremial o una... No, somos una comunidad donde nos mueve un interés común que es la inteligencia artificial. Entonces, todos son bienvenidos. Sobre la base de la colaboración. Aquí es impresionante cómo a través de la colaboración vamos creando amigos, vamos creando red de valor agregado y finalmente nuestra pega mejora, nuestros negocios mejoran y todos mejoran. Todos bienvenidos. Ahí está. Muchas gracias, muchísimas gracias, Felipe. Para los que no sepan, pega es trabajo o chamba. Acá en México le decimos así, ¿no? El trabajo es la chamba, ¿no? Muchísimas gracias. Súper, ¿cómo decirlo? Para abrir los ojos, ¿no? Esta charla, ¿no? De todo lo que está pasando realmente. Muy interesante, digo, me quedo con varios puntos ahí. No me enojo, obviamente los gobiernos deberían de ver, es una buena visión, ¿no? Deberían de ver a las empresas pequeñas, a las empresas, pues en este caso yo te puedo decir a las mexicanas, ¿no? De que están haciendo IA y no realmente nada más enfocarse en voltear a las grandes empresas, ¿no? Es un buen punto de vista, claro que sí, no me molesta, al contrario, ¿no? Es como decía, una manera de abrir los ojos. Por ahí una precisión, decías la diferencia entre Estados Unidos y China es 10 veces, pero por lo que leo del informe del Banco Interamericano dice 7 mm, o sea, 7,000 millones, contra 700,000 millones son 10,000 veces la diferencia, ¿no? No, lo que pasa es que ellos están invirtiendo hoy día 17.000 millones de dólares, o sea, 17 billions, China, Sí. y Estados Unidos 7. Pero Estados Unidos lo bajó ahora con el COVID, por problemas sanitarios, y la diferencia está en que China lo viene invirtiendo, partió con 7.000 millones de dólares en el 2017, y va creciendo su inversión hasta el 2030. Entonces, cuando tomamos el agregado, no hay cómo, son 100 veces lo que está invirtiendo el resto, más o menos. Sí, sí, no, las cifras son impresionantes. Y es interesante porque esa inversión no es solamente para el ecosistema interno. Por ejemplo, China acaba de abrir el primer centro de inteligencia artificial fuera de China, en Malasia, para ir conquistando otros continentes y otras regiones. Ha comprado varias empresas líderes a nivel mundial, en Canadá, en distintos países de inteligencia artificial. O sea, es una inversión que tiene como objetivo estratégico el 2030 liderar el planeta. Sí, no, impresionante. Y es muy, muy buen punto. No es la primera vez que lo escucho, el que, bueno, ya WeChat lo usan para todo, obviamente, y no es ético, lo decía el doctor Ulises Cortés del Centro de Barcelona, de Supercómputo de Barcelona, decía, bueno, no es lo que hace China al no tener este tema de confidencialidad, no es ético. Él les está diciendo, si te quieres sumar a WeChat, sabes que vamos a tener a A, B, C, todos tus datos. O sea, eso no es ético, eso es ético. Yo creo que es más ético que lo que hacen quizás otros países que no te dicen y lo hacen, ¿no? Y te espían, y etcétera, ¿no? Y no voy a entrar en ese tema de confrontación. Fíjate que, Eduardo, déjame contarte una cosa que llama la atención. No puedo dar garantía de lo que voy a decir, pero los estudios de satisfacción de los chinos por todo este desarrollo tecnológico es muy alto. El gobierno tiene muy buen nivel de aceptación de lo que está haciendo. ¿Ah? Porque además el Estado chino le ha dado beneficio a las personas que tienen un comportamiento digital mejor. Entonces, a diferencia de lo que nosotros pudiéramos pensar, que la gente va más en contra, no. Parece que ha mejorado la calidad de vida de los chinos y eso hace que apoyen más estas medidas tecnológicas. Claro, sí, habría que verlo más a detalle, ¿no? De hecho, por acá nos dice Dayanara que muy interesante el tema, donde puedo encontrar información detallada de lo que explicaste. Creo que el informe del banco creo que es muy bueno, ¿no? No sé si... Sí. Que se suscriban ahí a la TAM, al newsletter. Nosotros lo estamos mandando toda la semana. Vamos ahora a poder compartir el estudio completo del BID. Ese es un estudio solo Latinoamérica, pero el caso de China, pueden googlear y ver plan de desarrollo en inteligencia artificial chino
2017. Y ahí está explicado todo lo que va a pasar, por lo que están ellos enfocados hasta el 2030. Y lo que es impresionante es cómo lo han logrado llevar muy disciplinadamente todos los años. Eso es lo que a mí más me llama la atención, porque en Estados Unidos también hay una estrategia, pero es inorgánico, o sea, todas las piezas avanzan por separado, las universidades todo fragmentado, y después, por ejemplo, Tesla termina haciendo su fábrica en China, Amazon también, entonces se les va un poco el patrimonio del valor agregado, en cambio los chinos muy concentrados, muy disciplinados, así que muy bien por ahí. Sí, nos preguntan igual, si quieres repetir, por favor, ¿cómo pueden ser miembros de IA Latam? Bien, basta que entren a la página web ia-latam.com, ahí hay un formulario para hacerse miembro, que se entregan los datos simples y automáticamente lo activamos y ahí ya empiezan a recibir la información semanal, pueden preguntarnos, pueden decir, oye, necesito tal cosa, oye, quiero colaborar en esta otra, todos son bienvenidos y es bien participativo, así que armamos comisiones o mesas de trabajo y dependiendo del talento de cada uno. O sea, en lo que una persona es fuerte, en lo que sea, le pedimos ayuda desde esa pilar para la región. Está bueno. Sí, hablábamos justamente ayer que lo que falta son estas sinergias, ¿no? De tener quizás mapeado, como dices, quién es bueno en cierto pilar o quién está haciendo ciertas cosas, ¿no? Falta mucha comunicación, yo creo que es un tema general de Latinoamérica. Es inconcebible cómo nuestros libertadores, por así decirlo, hace siglos, pudieron tener esta sincronía de que ustedes celebran el 18 de septiembre, nosotros el 15 y en Argentina por ahí, esas fechas, y ahora no podemos juntarnos para hablar de ella, ¿no? Oye, mira qué interesante tu punto, porque además en tecnología, hoy día con la integración vía APIs, es muy fácil. O sea, si tú supieras exactamente los desarrollos que hay en Argentina, en Perú y todo, a lo mejor para tu propio trabajo no necesitarías desarrollar, sino que contratarle el servicio de API a la empresa argentina, integrar y en 2 días estar ya con una solución integrada mucho mejor. Entonces, Claro. es súper relevante, es muy relevante que nos empecemos a conectar y a comunicar más. Sí, definitivo. Pues muchísimas gracias. Digo, ya nos pasamos bastantito del tema, pero estaba impresionante Muy bien. toda la perspectiva. Muchas gracias, Miguel. ¿Quieres comentar algo? No, muchas gracias, Felipe. Pues nada más hay una pregunta. El problema, un gran problema que se tienen en las organizaciones era al más que puedo hacer es hacer una programación de actividades a corto y mediano plazo. Y mediano plazo ya es mucho decir 2, 3 años, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, también lo decía Jorge en la charla anterior, pues yo tengo que estar resolviendo problemas de clientes, hablando de empresas, pero organizaciones, en este caso también hablando con gobiernos, es que debe haber justo una visión de mediano y largo plazo y como ahora la velocidad del cambio de todas estas posibles aplicaciones cambia de una manera impresionante, a veces esa visión se te corta, ¿no? ¿Qué recomendación le puedes dar? Sobre todo un gobierno, la empresa, al final de cuentas, tiene que ir siguiendo o haciendo tecnología, ¿no? Es decir, ser líder o follower. Pero para un gobierno, ¿qué recomendación darías para esa visión de mediano y largo plazo? Fíjate que es buena la pregunta, porque es algo del comportamiento humano. Generalmente cuando un gobierno cambia, el gobierno nuevo, entrante, vota todo lo anterior y trata de refundar todo de cero. Pero eso es latinoamericano, ¿no? Fíjate que la recomendación que me ha tocado a mí, tanto a nivel privado como más público, es que lo más relevante es el benchmark, algo que es bien antiguo como concepto. Si tú estás encerrado, como te nombran ministro, te nombran jefe de un área de gobierno o gerente de una empresa o de desarrollo e innovación, y tú estás encerrado en tu mundo nomás siempre, claro, tú empiezas a hacer desde tu conocimiento, ¿ya? Piensas unidireccionalmente, no sistémicamente, y después llega otro con una tecnología nueva, con un producto nuevo, con un concepto nuevo, seduce a los líderes o a los dueños o a los presidentes y tu idea pierde fuerza, entonces se cae.
la recomendación nuestra es esto que yo estoy haciendo con ustedes ahora, mostrándoles China, ponte tú, mostrándole la NASA, mostrándole lo que está pasando. Eso hay que hacerlo todos los días. Yo fíjate que tengo una rutina que 1 hora y media sigo a los líderes en Twitter tecnológicos del mundo. Sigo a los 10 de India, y lo que ellos postean me meto a estudiarlo. Entonces, mi cabeza no está con mi conocimiento del año pasado. Puede que el conocimiento mío de enero pasado ya esté obsoleto, porque salió la impresora 3D tamaño escala para edificio ahora, no solo para casa, ponte tú. Entonces, con ese benchmark continuo de todos los días, estar aprendiendo lo que están haciendo los líderes, todos los líderes, tecnológicos me refiero, no los líderes políticos, ni empresariales, ni millonarios, o sea, en general de todo. Cuando llegue alguien nuevo a decirme, mira, pero salió esta tecnología, yo ya algo sé. Y le digo, ¿sabes qué más? Antonio, Beatriz, Eduardo, incorpórate al equipo y hagámoslo juntos, mejoremos mi solución con lo que tú estás trayendo, en vez de quedar yo obsoleto con la nueva idea. Entonces, como un Pac-Man, empiezo a hacerme propietario de las ideas nuevas que traen los nuevos actores, entonces mejoro mi solución de base. ¿Ah? Esa es una recomendación. Y lo otro siempre en mínimo viable con alto impacto. Fíjate que no es trivial esto, porque siempre llega alguien y dice, oye, pero es que hagamos esto porque vamos a ahorrar tanta plata de costos. Claro, pero para hacer eso hay que pedirle permiso hasta al presidente de la ONU. ¿Ah? Entonces es muy difícil. En cambio, si mejoro el churn, la salida de clientes en ciertos servicios, en un 1%, ya con ese piloto voy a los dueños y digo, ayúdenme a invertir más para elevar y mejorarlo al 10%, reducirlo. ¿Ah? Entonces, pequeño mínimo viable y benchmark continuo como un sistema, como parte de tu estilo y día a día. ¿Ah? Súper, muchas gracias. Gracias, Felipe. Felicidades. Muchísimas gracias, pues ya nos pasamos ahora sí bastante del Bastante. tiempo. Seguimos platicando, creo que ya por acá no hay más preguntas. Nos suscribimos ahí a la TAM para los que no estén. Muchas gracias a Jorge también por su participación y bueno, con esto nos vamos a un corte. Muchas gracias, Felipe. Un saludo. Abrazo. Gracias, muchas gracias a todos.